Los salmos fueron el cancionero del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hemos explorado dos de los 5 libros que componen el libro que conocemos Salmos. Hemos visto cantos e himnos de alabanza en varias situaciones, principalmente de la mano de David. Ahora en el tercer libro, la tercera colección, vemos otra perspectiva de los himnos de alabanza que vienen de la vida histórica del pueblo de Israel. El tercer libro, o la tercera colección de los salmos, fue escrito por Asaf. Asaf y otros fueron levitas puestos por el rey David como ministros para celebrar, para dar gracias y para alabar al Señor, el Dios de Israel. Ambos, David y Asaf, fueron excelentes cantantes y poetas. Se lo conocían por su música bella e inspiracional, la cual fue inspirada por su profundo entendimiento de las Escrituras. En varios casos, Asaf luchó con desánimo y frustración por la prosperidad de los malos y aparente éxito de ellos en sus malos caminos. No le cayó bien, nada bien. También se sintió alarmado por el tamaño y poder de la creación de Dios y por su propia pecaminosidad y falta de fe. Pero al final, Asaf vino a confiar en la bondad de Dios y en su amor, aun cuando no podía entender todos los caminos de Dios. Profunda tristeza es un acontecimiento que viene tarde o temprano a todos nosotros, o públicamente o personalmente. Tristeza es en su esencia un atributo humano. Pero para el cristiano, al encontrar estos sentimientos, puede expresarlos en lo que la Biblia llama lamento. Todos experimentamos tristeza, pero el lamento solo puede experimentarse un cristiano. El lamento es el clamor honesto de un corazón herido, luchando con lo que parece opuestos en la vida, la promesa de la bondad de Dios y el profundo dolor que siente. Pero el lamento es el camino de duelo, lleno de dudas, desde el dolor a la alabanza de fe. No es el camino de tristeza a felicidad. El lamento no cambia circunstancias, ni tampoco cambia el nivel de duelo en medio de su sufrimiento. Pero el lamento cambia su perspectiva de las circunstancias. Era parte importante de la vida del pueblo de Dios, porque más del 30% del cancionero de los salmos son lamentos. Salmo 77 es este tipo de lamento. Es un lamento, nos cuenta de un hombre en angustia personal, una angustia tan profunda que no puede ver ninguna salida. La angustia que siente es tan profunda que le lleva a preguntar y hasta dudar de su fe. En este lamento vemos 2 etapas de la experiencia de pasar un cristiano por un lamento. La primera etapa del lamento es la oscuridad del silencio de Dios. Es como si Asaf está diciendo, ¿dónde está usted, Dios, en medio de mi angustia? Eso lo vemos en versículos 1 a 3. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. En mi clamor a Dios, dice Asaf, solo encuentro silencio. Mi alma está en conflicto. Lo que siento no parece cuadrar con lo que entiendo de Dios. En mi angustia o en su angustia el cristiano clama a Dios. Es donde debe ir. Hay ciertas presuposiciones que está diciendo. Yo creo en Dios, dice. Porque dice, con mi voz clamé a Dios. Estoy acudiendo a Dios, estoy orando. Es lo que un cristiano debe hacer. Es lo que hizo Cristo frente a la cruz. Miren, en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Creo en Dios, dice Asaf. Creo en el valor de oración sin cesar.
y Él me escuchará. Y alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Continuamente presento la petición y ruego de de mi angustia. Creo que Dios puede y debe hacer algo respecto a mi situación. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Estoy en el punto de desesperación. Mi problema es crítico. El problema que enfrento me está reventando. Todas las promesas de Dios prometen ayuda en situaciones así. Pero Señor, lo he clamado toda la noche. He llorado delante de ti. He rogado, he pensado en lo que ha dicho, pero no he recibido ninguna ayuda. Señor, ¿está ahí? El lamento viene y empieza. Señor, ¿dónde está en medio de mi angustia? Y procede a Dios. ¿Me has abandonado? Versículos 4 a 9. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? Y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Selah es como, deténgase, medite en eso. Mis dudas, dice Asaf, me inundan. Reclamo a Dios porque no me ha escuchado. Estoy emocionalmente deshecho. Todo alrededor parece negro. No puedo ver nada que me alienta. No puedo dormir. Mi tristeza es tal que ni puedo vocalizarla ni explicarla. Deseo meditar y recordar en los buenos tiempos de antes, pero los buenos tiempos de antes me recuerdan que es totalmente diferente a la oscuridad que yo siento en este momento. ¿Habrá un tiempo en el futuro cuando podría regocijar de nuevo? No lo veo. Empieza Asaf a cuestionar a Dios. Su lógica o nuestra lógica en esas mismas situaciones y nuestra experiencia nos lleva más y más lejos de Dios. No solo se siembra la duda en mi mente, sino que el problema que enfrenta que es lo que lo llevaba a cuestionar a Dios. Y ha sido desplazado por un problema mucho más grande. Escucha las preguntas. ¿Me desechará el Señor para siempre? ¿Me ha tirado a un lado? ¿No volverá más a hacernos propicio? Señor, no nos vas a atender. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No, ya no hay misericordia. Se ha acabado perpetuamente sus promesas. Ya no valen sus promesas. Ha olvidado de Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Miren la profundidad con que está examinando Asaf. Está preguntando, ¿es Dios real? ¿Es confiable Dios? ¿Es válida la fe? De repente enfrentaba la posibilidad que estaba perdiendo su fe completamente. Y eso le asustó. Aquí está el salmista casi llevado por un diluvio de duda. Ha sido atrapado en un torrente de emociones que le ha traído a precipicio de perder la esperanza y caer por el precipicio de negar a Dios. Aún puso en palabras este pensamiento terrible. Lo vemos en versículo 10 de la Biblia de las Américas, que dice, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Como veo las circunstancias, he llegado a la conclusión de que Dios ha cambiado, que la diestra del Altísimo ha cambiado. De repente, cambia la dirección que va en su pensamiento y toma otro rumbo.
¿Qué le hizo cambiar tan drásticamente, tan repentinamente en la desesperación, en la histeria, a una determinación de pensar diferente? Hemos visto la primera etapa de lamento que es casi necesario, pero es una oscuridad en que llega uno, empieza a cuestionar a Dios y cuestionar a su fe. Pero la otra etapa, vemos la claridad de la perspectiva de Dios. Eso lo vemos en versículos 11 a 20. Tenemos que escoger, dirigir nuestros pensamientos a pensar en Dios, no en nosotros mismos. Miren lo que dice en versículos 11 a 14. Y se anota el cambio en vez de estar preguntando la validez de Dios. Escuche lo que está diciendo. Dice, me acordé de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Viniendo a esta situación con todas sus preguntas, ¿cuál sería la implicación de no dirigir sus pensamientos a pensar en Dios? De seguir solo pensando en uno mismo. Mire, Asaf llegó a punto de decidir que Dios fuera cambiante y vio que la próxima conclusión inevitable sería concluir que Dios realmente no es Dios. Y si Dios es cambiante, si Dios no es confiable y por ende no es nada más que un hombre, toda esperanza se ha perdido. A darse cuenta de lo que iba a concluir, estaba a punto de llegar a esa conclusión y abandonar su fe. Se puso los frenos de emergencia. Si concluyera que Dios no existía, sería caerse en la más densa oscuridad, controlado por el temor, en la inseguridad y la vuelta de ansiedad y angustia que nace en el hombre cuando piensa que sea una criatura solitaria en el universo, sin nada más allá y en manos de poderes y fuerzas que no puede controlar. Esa es la persona sin Dios. Esa conclusión lo espantaba, lo aterrorizaba. Era como un cachetón que lo despierta. Dice, despierte, Asaf. La declaración fundamental de las Escrituras es que Dios no puede cambiar. Es inmutable. No cambia. No puede cambiar, como nos dice Santiago 1:17, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Está hablando de Dios. Ahora, los pensamientos de Asaf no estaban pensando en Dios, porque empezaban a orar con el ego en el centro. Mire, su problema dominaba su mente. Todo pensamiento era lo que me estaba pasando a mí. Mira cómo yo soy afectado, yo soy afligido, como yo lloro y nada pasa para rescatarme a mí. Estaba tratando a Dios como si Dios estuviera en la periferia, estaba a un lado, no en el centro de su vida. El resultado de esa actitud es siempre lo mismo. Al estar yo en el centro, el corazón domina y los sentimientos dominan y la mente controlada por las emociones, las cuales le impulsan la angustia. Uno trata de pensar lógicamente, pero solo saca conclusiones de desesperación porque era incapaz de resolver a cosa alguna, porque está enfocado en sí mismo. Dirigir nuestros pensamientos a pensar en Dios es una decisión de fe, requiere fe. O creeremos lo que sabemos de Dios, o creeremos nuestras emociones y sentimientos que surgen de nuestra circunstancia. No lo podemos ver, pero sabemos quién es Dios y que es Dios, la grandeza de Dios no se puede negar. Como dice en versículos 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional. Dice, prefiero recordar las hazañas del Señor,
traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Es una decisión de fe. Lo haré. Mire, dirigir nuestros pensamientos a pensar en Dios es asunto de nuestra voluntad, de nuestra decisión. Las palabras claves aquí, como en versículo 11, me acordé de las obras de Jehová. Sí, haré yo. Haré yo. Nos indica que el salmista ya no es víctima de sus sentimientos. El control de su vida radica ya en su cabeza, no en sus sentimientos. Puede tomar decisiones sin ser controlado por sus emociones. Eso marca un cambio drástico de donde estuvo hace poco. El momento que empieza a tomar decisiones, él ve que el punto de arranque no está consigo mismo, ni con las circunstancias. El punto de arranque está con Dios. Debemos empezar con Dios. Empezar con Él nos lleva paso a paso a la seguridad que Dios está presente y que Dios está obrando. Aprendemos las cosas no son como las veíamos antes. Dirigir nuestros pensamientos a pensar en Dios es asunto de enfocarnos en Dios y en sus actos entre su pueblo. Es como el salmista dijera, a este acudiré, a los años de la mano del Altísimo. Mire cómo está diciendo, el Altísimo, Dios el Elión, el más elevado, el creador y protector y sustentador del universo, el que rige toda la naturaleza y la autoridad suprema sobre todo. El Altísimo, ese Dios, el Elión, actúa entre su pueblo. Mire lo que dice en versículos 13 y 14. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Ese es el Dios en que tengo que confiar. No lo voy a abandonar, no voy a lanzarme por el precipicio de la incredulidad y abandonar la fe. Más bien lo voy a recostarme sobre ese Dios todopoderoso. Es como la expresión de Pedro en Juan 6, 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el punto donde ha llegado el salmista. ¿A quién iré? Solo hay uno. Me quedaré con él. Ahora, bien, no resolvió su problema, pero sí le dio una nueva perspectiva de lo que está pasando. Debemos escoger, dirigir nuestros pensamientos a pensar en Dios, no en nosotros mismos. Pero también debemos confiar que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Eso lo vemos en versículos 15 al 20. Y vemos que Dios es quien redime su pueblo. Versículo 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Lo prometió y lo cumplió. Dios es más que capaz de hacerlo. Mire, la naturaleza misma ha demostrado su poder y dominio. Es temible en cuanto a su poder. Versículo 15. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno está en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Dios no está sin poder. Dios lo ha mostrado en la naturaleza. Dios es más que capaz de hacer lo que ha prometido. También Dios es quien conduce su pueblo. Podemos confiar en Él porque conduce su pueblo. Versículos 19 y 20. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas.
condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y Aarón. Su camino, Dios, no es lo más fácil, pero tú nos llevas seguros a nuestro destino. El camino fue por el mar, pero Dios ahí nos está apacentando. Y tus sendas en las muchas aguas. Muchas veces no vemos cómo nos está guiando. Eso requiere confianza en el pastor que nos lleva. Porque dice aquí, y tus pisadas no fueron conocidas. Yo no puedo ver tus pisadas, pero sigo a mi pastor. Sigo a Dios que me pastorea. Debemos decidir seguirlo. Él nos lleva. Ha pasado ahí primero. Pasar por el lamento no es malo. La Biblia es honesta y no esconde el hecho de que pasaremos por rachas difíciles. Para el cristiano es un tiempo de profunda reflexión y autoexaminación, pero sale al otro lado fortalecido. Para terminar, quisiera hacer una pregunta más. ¿Por qué Dios no respondió de inmediato al lamento de Asaf? ¿Por qué este silencio de parte de Dios? ¿Por qué permitió que Asaf clamara toda la noche y nada resulta? Tantas veces antes le había clamado a Dios y Dios le respondió casi instantáneamente. Eso era su normal. Y ahora viene esta crisis y parece que Dios no está ahí. Nunca había topado con esa experiencia antes. Solo hay una respuesta. Dios lo hizo a propósito. En la vida de nosotros, Dios también en nuestros tiempos difíciles a veces se esconde porque tiene un propósito. Lo hace porque es parte de la disciplina integral por la cual nos obliga a crecer. Dice la Biblia, creo que está en Hebreos, debiendo ser ya maestros, tiene necesidad que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. ¿Cómo está usted? ¿Está creciendo? ¿O está como patinando? Quedando lo mismo, no avanzando en su fe. Entonces, a veces Dios nos obliga a crecer. Si siempre respondería al instante, nosotros seríamos como niños consentidos, siempre gobernados por nuestros sentimientos. Entonces Dios a veces se esconde de nosotros. Si usted va por una experiencia esas, Dios le está enseñando una lección que usted necesita aprender. La marca de un cristiano que está creciendo es uno que es estable, que es confiable. Siempre tiene sus sentimientos, pero sus sentimientos no lo gobiernan. Su vida no es como una montaña rusa para arriba y para abajo y arriba y abajo. Es estable. Empieza con Dios en su pensamiento y no uno mismo. Yo no soy el más importante. Es Dios donde debemos estar pensando y concentrando y centrando en nuestra vida. Medita en Dios. De lo que sabe de Dios, lo que aprende de Dios, puedo orar con confianza, con tranquilidad, expectativa. El lamento en la vida del creyente es válido. Nos fortalece. Por haber pasado por toda esa angustia, examinando a nosotros mismos, pero llegando a la conclusión de que, aunque no me cambien las circunstancias, puedo depender y confiar en Dios porque Él es sobre todo y aprender la lección que Él tiene para mí. ¿Ha encontrado ese camino? ¿Lo hace en su vida? ¿Está creciendo en su vida con el Señor? Oremos. Padre, a veces nos permite pasar por aguas difíciles, por situaciones que no entendemos. Estamos casi a punto de caer
en incredulidad, porque hemos llegado a punto de cuestionarte, Señor. Pero tú no se asuste. Tú nos asegura de que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios, el Dios, que controla todo. Y nuestra situación también está controlada. Pero tú quieres que nosotros, en nuestros puntos más bajos, llegamos a decir, ¿a quién más iré? Y ir a ti, Señor, poniendo nuestra confianza, nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a crecer. Que ninguno de nosotros quedemos patinando en esta vida sin crecer. Ayúdanos a alabarte por medio de un lamento, porque termina en alabanza, termina en alabar a Dios que sirvo, a Dios que me cuida. En el nombre de Jesús. Amén.